Ahora entonces veamos qué pasa si es que yo voy a expresar un vector como el vector W en una base de dos vectores unitarios que sean perpendiculares entre sí, pero no necesariamente el vector unitario y el vector unitario J. Entonces, miren, hace un momento, bueno, en el video anterior yo les había indicado que estamos analizando dos vectores unitarios no perpendiculares. Otra vez el símbolo es el que dice si algo o no es perpendicular. Es la forma de decir perpendicular, ¿no? Ya, entonces, mi intención aquí es, miren, dar dos vectores en cambio unitarios, ahora en este caso perpendiculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los vectores perpendiculares unitarios, el vector que se genera a través de la combinación lineal, sus componentes expresadas en esa base de vectores unitarios, se puede obtener simplemente haciendo la proyección del vector sobre esos vectores. La proyección del vector W sobre esos vectores unitarios, me refiero. ¿Ya? En el caso que sean perpendiculares entre sí, eso nos va a dar las componentes de ese vector expresada en esa base. ¿Ya? Entonces, en pocas, miren, voy a usar este de aquí, ¿sí? Como uno de esos vectores unitarios, ¿sí? Y el otro lo voy a obtener, digamos, a partir de este. Entonces, para que vean cómo, pues, voy a hacer un dibujito. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen, un vector cualquiera, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen un vector cualquiera, U, ¿sí? Y este vector U, digamos, está apuntando para acá. Este es su vector U, ¿ya? Ahora, la cosa es que, en general, su vector U va a tener, si están en dos dimensiones, dos coordenadas, ¿ya? Digamos, la coordenada A1 y A2, ¿sí? Ya, esta es la componente X y esta es la componente Y en coordenadas rectangulares, ¿ya? Ahora la cosa es que, miren, yo quiero girarle a este U 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para girarle 90 grados? Entonces, notemos que la componente X en este caso estoy diciendo que es A1, ¿sí? Y la componente Y en este caso estoy diciendo que es A2, es decir, esta longitud es A1 y esta longitud es A2, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, miren, el girarle a esta flecha 90 grados significaría también, imagínense que esto está como soldado ya, de alguna forma, estos tres elementos, ¿no? El eje horizontal, el eje vertical digamos, el vector, digamos que están así como una sola cosa, así, de este estilo, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que este azul pase a estar completamente vertical y este negro pase a estar completamente horizontal. Y eso es lo que va a pasar cuando yo giro a todo esto 90 grados. Es decir, miren, si yo giro a todo este compuesto de tres, le giro 90 grados. Si a todo el compuesto le giro 90 grados, eso quiere decir que cada uno de sus elementos también estará girado 90 grados. Entonces, yo para girar este vector de aquí, lo que me gustaría es girar todo, porque se me va a hacer más fácil viéndole de esa forma ya, como si estuviera girando todo. Entonces, si yo estuviera girando todo este compuesto de tres flechas, digamos, lo que pasaría es que esta parte azul va a pasar a estar completamente vertical y la parte negra pasaría a estar completamente horizontal. Entonces, digamos, lo que va a pasar es algo así, ¿ya? Entonces, si está así, yo lo que quiero es que quede de esta forma, así, ¿ya? Entonces, gráficamente, eso representaría que, miren, todo esto de aquí, ahora, digamos, toda esta longitud A2, el rato que yo le giro en este sentido, 90 grados, ¿sí? Le voy a girar 90 grados. ¿Qué va a pasar con eso? Esta longitud de aquí pasa a estar acá. Entonces, miren, esta longitud A2, desde aquí hasta acá, ahora la voy a tener aquí, a esa longitud A2, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta acá va a ser A2, la longitud A2, pero como en este caso están los negativos, entonces, digamos, ahora esta cantidad va a ser negativa, ¿sí, cachan? Ya, entonces, como el A2 de aquí es positivo, sabemos gráficamente que es positivo, entonces la longitud de esta va a ser este mismo valor positivo, pero con el menos antes, ¿sí? Ya, entonces miren, en este caso, esto sí representa un número negativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la 2 es positivo. Pero en general, cuando ustedes tienen el menos y al lado una letra, no saben si es que todo eso va a ser positivo o negativo, porque esto de aquí puede ser que sea negativo también, con este negativo se hace positivo.
Si esto de aquí, digamos, es positivo, entonces con este menos de aquí se hace negativo, pero en este caso justo es ese, ¿no? En el que conocemos que esto es positivo, con este menos se va a hacer negativo, ¿ya? Y ahora, ¿qué más queremos, no es cierto? El rato que, recuerden, les dije que vamos a mover esto 90 grados, entonces esta longitud pasa a estar acá, y esta longitud, entonces pasaría a estar acá, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que, digamos, esta longitud A1 pasa a estar acá, ¿ya? Pues ahora voy a tener A1, ¿sí? Entonces, miren, claro, A2 era aquí, y ahora tengo, el rato que yo giro, voy a tener aquí, mi A1, ¿sí? Y mi vector, mi flecha, que estaba aquí, ahora va a apuntar, miren, a este punto, al punto que está acá, ¿sí? Entonces, esta flecha rotada, pues simplemente es esta flecha azul, ¿sí? Entonces, miren, si esta es mi flecha U, ¿ya? Mi flecha U', U comita, esto no significa derivada, sino que es una forma de notar un nombre. Esta U', que en cambio tiene componentes, miren, U' en este caso tiene componentes en X, tiene componentes menos A2, y en Y tiene componentes A1. Ese es su U', que su comita, si quieren, ¿ya? Ya, entonces, este vector de aquí, el azul, ¿en qué difiere este azul que va a tener aquí, como les digo, una comita para decir que diferenciarle del U, porque este está rotado 90 grados? Entonces, miren la diferencia entre algo así, sin rotar, que está en el primer cuadrante, con algo que va a estar rotado 90 grados, con esta misma flecha, pero rotado 90 grados, es que las componentes ahora se expresan de esta forma. Sí, este de aquí pasa a estar primero con signo negativo y este de acá pasa a estar a la derecha. Y así obtenemos, digamos, el que sería en este caso perpendicular. Ya, entonces ahora miren, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta es la flecha U y esta es la flecha U', y entre las dos sí forman 90 grados, ¿ya? Como esta flecha, digamos U, si le tomo como si fuera esta, yo ya sabría que, o sea, si mi U fuera esta de aquí, no en general A1 y A2, sino esta en particular, yo ya sabría que esta flecha tiene longitud 1 y el rato que le giro, esta de acá también va a tener longitud 1. Entonces, tanto U' como U son unitarios y entre U' y U yo tendría 90 grados. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el U'? El U' sería simplemente este elemento puesto acá arriba, pero con negativo, ¿sí? Y sería este elemento puesto abajo. Es decir, las coordenadas X pasan a ser Y y las coordenadas Y pasan a ser X, pero con signo cambiado, ¿ya? Y así obtengo, digamos, el perpendicular de este con respecto a este, ¿ya? ¿Cómo, digamos, fuera de hacer este gráfico, yo podría convencerles de que en efecto, digamos, estos dos sí son perpendiculares entre sí? Ya, ese es otro de los usos del producto punto. El producto punto nos puede decir cuándo dos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo un vector en general A, ¿sí? Le hago producto punto con un vector B, yo sé que esto es el módulo de A, ¿no es cierto? Por el módulo de B, por el coseno que hay entre los dos, ¿sí? Entonces, cuando A y B son perpendiculares, el ángulo que hay entre los dos es, ¿qué? Es 90 grados, ¿sí cachan? Y el coseno de 90 grados es 0. Entonces, si es que, ¿qué es lo que yo sé? Que si A es perpendicular con B, supónganse que A está apuntando, para allá, ¿sí? Y B está apuntando para acá. Entonces, A y B son perpendiculares entre sí. Entonces, el ángulo que hay entre los dos es 90 grados. El momento que yo hago el producto punto de A con B, tendría que hacer el módulo de A por el módulo de B, es multiplicar esta longitud por esta longitud y por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, el coseno de esto, del ángulo que hay entre los dos, en este caso, como es 90, sería 0. El coseno de 90 es 0. Entonces, este producto punto me va a dar 0. Entonces, si A es perpendicular con B, ¿qué se tiene? Entonces yo puedo concluir que su producto punto, que se le calcularía de esta forma, nos va a dar siempre el resultado 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre los dos es 90 grados y el coseno de 90 es 0, ¿ya? Ahora se da también en el lado opuesto. Es decir, si sucede esto, si sucede que el producto punto entre los dos es 0, entonces yo ya puedo concluir que estos dos son perpendiculares entre sí, ¿ya? Entonces, esto de aquí es un, digamos, teorema importante, ¿ya? El afirmar esto, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando yo pongo este símbolo, ¿ya?
Entonces, miren, si yo pongo, por ejemplo, aquí una oración. Esta oración es resumida por la letra P. Ya esta oración es una oración que tiene la capacidad de ser verdadera o falsa. Entonces, por ejemplo, esta oración puede ser está haciendo sol. Ya. Entonces yo puedo decir, sí, está haciendo sol. Entonces, el entonces es esta flechita así, ¿no es cierto? Entonces, entra luz a mi cuarto, por ejemplo. Y el Q es justo entra luz a mi cuarto. Ya, por ejemplo. Ya, entonces, el rato que yo puse esto de esta forma, estoy escribiendo algo que tiene esta estructura, ¿sí? Ahora, digamos, ¿qué pasa si es que yo puedo también afirmar que si Q, entonces P, ¿ya? Supónganse que yo puedo afirmar esto. Entonces, eso significaría que si está entrando luz a mi cuarto, entonces está haciendo sol, por ejemplo, ¿ya? Esas son afirmaciones que por lo pronto no son ni verdaderas ni falsas. Serán verdaderas si en efecto se cumple esto y será verdadero si en efecto se cumple esto, ¿ya? Pero ¿cómo yo hago para afirmar estas dos cosas simultáneamente? Si el antecedente implica el consecuente y también tengo que si el consecuente implica el antecedente, antecedente se le dice a todo lo que está antes de la flecha entonces y consecuente a todo lo que está después de la flecha entonces. Entonces, cuando se tiene que estas dos oraciones, quiero afirmar estas dos simultáneamente, se reduce este lenguaje a ponerlo de esta forma, como si, P, si, solo si, Q. ¿Ya? Este lenguaje, esta flecha de aquí, el símbolo de aquí significa sí, solo sí. Y lo que yo, cuando pongo esto de esta manera, estoy simultáneamente afirmando esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Miren, um, ya, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que en este caso no se cumple que en caso se dé esta condición, yo tendría este resultado, sino que también puedo verle como que en caso que yo tenga esta condición, entonces también se cumple este resultado y como quiero afirmar eso, pongo esta implicación doble. Esto se conoce como sí, solo sí. ¿Qué significa desde el punto de vista de la lógica eso ya? Que cuando algo es perpendicular, su producto punto es cero. Y cuando su producto punto es cero entre los dos vectores, entonces esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Ya, este es un teorema importante, ¿por qué? Porque miren, nosotros la perpendicularidad, en lo que estamos viendo, la caracterizamos o digamos la comprendemos en términos geométricos. Miren aquí, que forman 90 grados es que gráficamente miremos que estas dos flechas forman esta forma, que forman esa abertura que si es que la una, si yo a este gráfico le recorto y esto le pongo como horizontal, yo voy a darme cuenta que la flecha azul va a estar completamente vertical. Entonces, esa es como la intuición geométrica que tenemos. ¿Ya? Pero cuando yo uso esto, digamos, yo ya no necesito una intuición geométrica porque, digamos, como les mencioné la vez anterior, el producto punto, esta operación entre dos vectores, se puede extender a otras entidades matemáticas como, por ejemplo, las funciones. Y uno puede terminar hablando de el producto punto entre dos funciones, por ejemplo, ¿sí? Y entonces basta con que el producto punto entre esas dos funciones sea cero para que yo concluya que esas dos funciones son ortogonales, se les dice, o perpendiculares entre sí. Perpendiculares entre sí significa ortogonales, es otra palabra, ¿ya? Entonces, digamos, yo ya podría darme cuenta que esas dos funciones son ortogonales o perpendiculares entre sí. Pero, ¿qué significa que una función sea perpendicular a otra si es que yo no puedo graficar? Esa perpendicularidad o esa ortogonalidad ya no va a significar que yo tenga este dibujo, ¿sí? Sino que va a significar que justo su producto punto es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que define que sean perpendiculares no es que yo pueda dibujarlos de esta forma, sino que se cumpla con esta propiedad lógica o esta propiedad matemática, que es que los dos hechos producto punto, las dos líneas o segmentos o flechas que están o elementos a los que llamamos vectores, el producto punto nos dé cero. Eso significaría que sean perpendiculares. Un caso de la perpendicularidad es aquel que sí podemos dibujar como en este. Sí, pero en general la perpendicularidad simplemente significaría esto de aquí, que el producto punto sea cero. Ya, entonces miren cómo yo voy a comprobar si esto de aquí, U y U comita, son perpendiculares entre sí, pues yo voy a realizar el producto punto y si me da cero, entonces ya puedo concluir que son perpendiculares entre sí. Listo. Entonces yo voy a hacer U, producto punto, U, comita, y fíjense en que esto es simplemente hacer esto, ¿no? Coger este elemento y multiplicarlos entre sí, los dos primeros elementos multiplicados entre sí, en este caso me dan menos 3 sobre raíz de 10, sobre 10, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué? Porque miren,
3 en el numerador, sí, porque es 3 por 1, y en los denominadores es raíz de 10 por raíz de 10, es raíz de 10 al cuadrado, lo que a su vez es 10. Entonces en el denominador pongo 10, y más por menos me da menos, ¿ya? Y luego tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, los segundos elementos para poder hacer el producto punto. Y fíjense en que esto me da 3 por 1, 3 en el numerador, ya, más por más, esto va a ser positivo, y el denominador es raíz de 10, y aquí el denominador es raíz de 10. Eso multiplicado por sí mismo me da el 10 a raíz de 10 al cuadrado, y eso a su vez es 10. Entonces en el denominador tengo eso. Y como ven, estos se eliminan, por lo tanto el producto punto me dio 0. ¿Qué quiere decir? Que esto y esto en efecto son perpendiculares entre sí, ¿ya? Luego, me gustaría en otra clase mostrarles por qué nosotros nos permitimos desapegarnos de las representaciones geométricas para hablar de las entidades, de las representaciones gráficas geométricas para hablar en términos geométricos, ¿ya? De entidades que ni siquiera se pueden dibujar, ¿ya? Esa es una idea que, digamos, uno hasta la puede trazar hacia Platón, en el sentido de que, miren, él consideraba que el círculo, digamos, no es esto, ¿sí? No es el dibujo, sino que el círculo más bien es aquello que puede estar, son todos los puntos que sigan una ecuación de este estilo, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya apunta a algo más abstracto, que no necesariamente el rato de ser mostrado se condensa en un gráfico, sino que puede ser, digamos, apunta a algo que por su naturaleza no necesita necesariamente ser dibujable para ser lo que es. Podemos dibujarlo para manifestarlo, pero digamos, lo que en realidad sería el círculo es esta cuestión para ella. ¿Por qué? Porque, digamos, para él lo único que existía fundamentalmente eran estos universales y el resto de cosas, digamos, como las cuestiones concretas, como las manifestaciones de estos universales, estos universales son las cuestiones abstractas, tipo la paz, los números, la confianza, el amor, ya. Él consideraba que eso es lo que en efecto existe y que eso de alguna forma como que se va concretando en el mundo y que no se podría, no tendríamos las manifestaciones concretas de esas cuestiones abstractas si es que en principio no hubieran habido estas cuestiones abstractas fundamentalmente en la naturaleza de la realidad, ¿ya? Entonces, como que esta manifestación es justo eso, solamente una forma de expresarse de algo que ya existe más allá de este dibujo. Entonces, por eso, no importa si es que yo tengo una representación gráfica de algo, ese algo existe más allá de esa representación gráfica y solamente ese concreto se manifiesta en un dibujo en ciertos casos. Ya, entonces ahora, ¿por qué les menciono que esto y esto son perpendiculares entre sí? Porque ahora ya tenemos un par de vectores, ¿no es cierto? Que son unitarios y además son perpendiculares entre sí. Y ahora la misión es la siguiente, miren, la misión es ver, ¿no es cierto? Si yo puedo obtener el vector W, si ¿cómo obtendría el vector W? Que sabemos que es el vector de coordenadas 3, 5, el que trabajé en el video anterior, ¿no es cierto? Y yo lo que me pregunto es si es que este vector, lo puedo expresar en esta base, ¿sí? Tal como hice antes. Entonces, en pocas, ¿qué significaría eso? Que yo al vector 3, 5, ¿no es cierto? Miren, este es el vector W que trabajé antes, que era 3 en I y 5 en J, ¿no es cierto? El vector W, que es 3 en I y 5 en J, también lo puedo escribir así. Y lo que yo digo es que esto, como es una flecha del plano, puede construirse o generarse a través de una combinación lineal sobre dos vectores. Cualquiera, eso fue lo que dije ya, sobre dos vectores cualquiera, siempre y cuando el uno y el otro vector no sean múltiplos del otro, ¿ya? Entonces, en este caso, este y este no son múltiplos entre sí, y entonces, si son dos vectores, entonces yo podría aplicar una combinación lineal sobre esto y generar este vector, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría eso de hacer una combinación lineal? Significaría que yo voy a tomar un número, digamos el número C, y le voy a multiplicar por este vector U, ¿sí? Y digamos, voy a tomar ahora otro número, por ejemplo el número D, y le voy a multiplicar por mi U', ¿sí? Ya, y en este caso, ajá, ya, y en este caso, digamos, y este es mi U comita, o U', como también se le dice. Ya, entonces, aquí yo tengo mi combinación lineal. Recuerden, la forma de expresar el W en términos rectangulares o a través del unitario I y J es simplemente 3 por el I más 5 por el J. Aquí yo tengo un número por un U. Entonces, miren, aquí está número por vector unitario, aquí también número por vector unitario, más número por vector unitario, tal como antes, número por vector unitario.
solo que estos vectores unitarios ya no son una flechita horizontal de longitud 1 y una flechita vertical de longitud 1, sino que en este caso es una flechita así, en esta dirección de longitud 1 y una flechita en esta dirección de longitud 1. Ya, entonces miren, la cuestión es que, como en el video anterior, yo tendría aquí tendría la opción de ¿qué? De generar un sistema de ecuaciones, como hice antes, y despejar cuál es el C y el D. Podría hacer eso o aprovechar de lo que mencioné antes del producto punto. Entonces, acerca de las proyecciones. Entonces, yo decía que, miren, si ustedes proyectan un vector sobre sus vectores, sobre vectores unitarios, lo que obtienen es justo las componentes de ese vector en base de esos vectores unitarios. En pocas, si ustedes hacen el producto punto de esto, con esto lo que van a obtener es esto de aquí. Y hacen el producto punto de esto, con esto, en pocas, lo que van a obtener es el número de acá, ¿sí? Y este número justo son las componentes X y, perdón, la componente uésima y uésima prima del vector W. O en otras palabras, las componentes su vector W en base del vector U y U', ¿sí? Cuando expresan rectangularmente un vector, lo que hacen es expresar la componente de este vector en base del I y del J. En este caso, están expresando este vector en base del vector unitario U y U'. Y como el U y el U' en este caso, miren, son perpendiculares entre sí, para hallar esta componente y esta, basta con hacer la proyección de esto con esto y la proyección de esto con esto. Y esas proyecciones, como había explicado 2 videos antes, simplemente el producto punto de esto con esto. Entonces, hagamos. Yo lo que estoy afirmando en pocas es que C se puede obtener si yo hago el producto punto de W con U. Ya. Ahora, afirmo esto, ¿por qué? Porque, miren, este W, este es producto punto y este es el 1, ¿cierto? Esta operación, W, producto punto U, justo viene a ser la proyección del vector W sobre el unitario. Y esa proyección viene a ser, para cuando los vectores unitarios sobre los que yo estoy proyectando son perpendiculares entre sí, esas proyecciones vienen a ser justo las componentes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues simplemente esto sería 3 sobre raíz de 10, y aquí tendría más 15 sobre la raíz de 10, así, ¿ya? Pues sí. Y como ven, esto nos da 18 sobre la raíz de 10. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que el C es esto, ¿no? 18 sobre la raíz de 10. Ahora veamos a qué nos da igual el D, ¿sí? D. Entonces yo diría que ese D, que es la componente de este vector en esta base, como este y este vector, o sea, los elementos de la base, los vectores de la base son perpendiculares entre sí y son unitarios, entonces basta para encontrar esta componente en hacer el producto punto o la proyección entre esto sobre esto. En este caso, producto punto o proyección es lo mismo, porque resulta que cuando son unitarios, los vectores unitarios sobre los que voy a proyectar, para hacer esta proyección basta con hacer el producto punto, pero la vez anterior vimos cómo en general podríamos obtener la proyección, ¿ya? Y para cuando no tenemos vectores unitarios sobre los que vamos a proyectar, se debería usar esa fórmula en general, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es que D va a ser el producto punto o la proyección en este caso de W por esto, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 3, 5, que hacer el producto punto con ¿qué? Con menos 3 sobre raíz de 10, ¿sí? Y aquí tengo 1 sobre raíz de 10. Ya, entonces esto a qué nos da igual. Entonces fíjense, tengo 3 por entonces fíjense en que tengo 3 por menos 3 sobre raíz de 10. Eso me da igual a ¿qué? Me da a menos 9 sobre la raíz de 10. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora esto por esto me da más 5 sobre raíz de 10. De lo cual, miren, nosotros podemos concluir que nos da simplemente menos 4 sobre raíz de 10. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es mi C y ese es mi D. ¿Cómo yo comprobaría que en efecto, si estoy yo ubicando bien el C y el D? Entonces, fíjense en el C y el D, si están bien obtenidos, si en efecto cumplen, si están bien obtenidos, quiere decir que cumplen con esta ecuación.
¿Qué quiere decir que cumplan con esta ecuación? Que si yo reemplazo aquí el C y yo reemplazo aquí el D y opero el lado derecho, ese resultado, el vector resultante tiene que ser justo el vector 3, 5, ¿sí? Entonces voy a hacer eso ya. Miren, lo que acabamos de descubrir es que el SEM, ¿no es cierto? Es 18 sobre 18 sobre la raíz de 10, ¿sí? Y lo que obtuvimos acá es que el D era simplemente menos 4 sobre la raíz de 10. Entonces, la cuestión es que, ¿será que estas operaciones del lado derecho me dan el vector 3, 5? Si es que sí es así, entonces es el C que encontré y el D que encontré son los adecuados porque son aquellos que me permiten que este conjunto de operaciones en efecto dé el 3, 5 y entonces esta igualdad sería, digamos, afirmar que esto de aquí y esto de aquí son iguales sería verdadero o correcto en este caso, ¿ya? Listo, entonces veamos si sí, sucede eso, ¿ya? Entonces lo que yo haría es simplemente multiplicar esto por esto y por esto, esto por esto y por esto, y de ahí hacer las operaciones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que solamente voy a operar el lado derecho, ¿ya? Para ver qué me da. Entonces me voy a fijar en esto. Ahorita es como que esto no lo voy a considerar. Voy a trabajar sobre este lado. Entonces, trabajando en el lado derecho, yo lo que tendría es, miren, 18 sobre raíz de 10 por 1 sobre raíz de 10 es simplemente 18 décimos, ¿sí? Y 18 por este elemento me da 18 por 3, esto es 54 décimos. Voy a tener acá 54 décimos, ¿sí? Esto sería el producto ¿ya? Y luego tengo que poner, miren, aquí, voy a tener menos, por menos esto es más, entonces voy a tener acá otro vector que me va a dar más que 4 por 3 es 12, ¿no es cierto? Y abajo voy a tener 10, entonces voy a tener 12 décimos, ¿sí? Aquí voy a tener un más, ¿sí? Y luego, miren esto por esto, es simplemente el 4 sobre raíz, perdón, menos por esto es menos, ¿no es cierto? Y lo que yo tendría aquí es 4 sobre 10, ¿ya? Ahora, yo sé que aquí puede haber una especie de pregunta implícita y es como que, bueno, ¿por qué puse aquí más? Ya, lo que estoy haciendo al poner aquí el más es simplemente, es decir, ¿por qué no puse menos? No sé, ya. Porque aquí también aparece el menos, no sé. Porque más lo único que dice es que simplemente el rato de operar, lo que quiero es que se conserven los signos que estos ya tienen de por sí. Eso es lo que quiere decir el más, ya, que es lo apropiado cuando uno va a hacer una, digamos, una algebraica, no tener que modificar los símbolos, los signos con los que están, digamos, los sumandos. Para que se realice en efecto la sumatoria algebraica, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo hago esta suma? Entonces tengo que sumar esto con esto y esto con esto, ¿no es cierto? Entonces esto es la suma algebraica a la que me refiero, ¿no? Que aquí con este se van a sumar y que con este se van a restar, ¿sí? Ya, en pocas, esto ya vemos lo que nos va a dar, qué nos va a dar de resultado, porque 18 décimos más 12 décimos, lo que nos va a dar en el numerador va a ser 18 más 12, eso es 30, y en el denominador voy a tener 10. Entonces tengo 30 sobre 10, y fíjense en que esto es simplemente 3, ¿sí? Y acá miren, tengo 54 menos 54 décimos menos 4 décimos, esto es simplemente 50 décimos, y 50 décimos es simplemente 5. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajando en el lado derecho solamente, estas operaciones en efecto me dan el vector 3, 5, y ya que en el lado izquierdo tengo 3, 5, entonces como 3, 5, el vector 3, 5 es lo mismo que el vector 3, 5, entonces esta afirmación matemática es correcta, ¿sí? Y esta afirmación matemática llegó a ser correcta siempre y cuando la componente C sea esto y la componente D sea esto, ¿ya? Entonces, como ven, cuando los vectores unitarios son perpendiculares entre sí, basta hacer el producto punto para encontrar las componentes. Y digamos, básicamente, esto que estoy haciendo ahorita con los vectores puede usarse para explicar, por ejemplo, cómo nosotros le damos las componentes en una serie de Fourier, ya donde la serie de Fourier es una forma de expresar una función cualquiera en términos de senos y cosenos. Y es en una sumatoria infinita de senos y cosenos, donde cada uno de estos senos y cosenos están multiplicados por coeficientes. Esos coeficientes justo vienen a ser estas proyecciones. Eso, digamos, es una extensión de estas ideas al mundo de las funciones, cuando las funciones ameritan ser vistas como si fueran vectores, pero en este caso la palabra vector va a implicar algo más grande que este mundo de las flechas, y esto examinaremos posteriormente cuando ya hable de espacios vectoriales. Pero digamos, esto que estoy haciendo aquí
permite desarrollos potentes en las matemáticas cuando se extienden estos resultados de manera abstracta a otras entidades matemáticas que no solamente sean como el mundo de las flechas. ¿Ya? Ahora, eso es, digamos, lo que les quería contar con respecto al producto punto, ¿ya? Entonces, avancemos hacia, digamos, la definición de otra operación, que en este caso se conoce como el producto cruz, ¿no es cierto? Entonces, voy a borrar esto, un rato voy a conservar este gráfico porque me va a servir. Y primero preguntémonos ahora acerca de lo siguiente, ¿ya? Preguntémonos acerca de áreas, ¿ya? ¿Áreas de qué? Entonces, ahorita ya voy a empezar a hablar del producto cruz, pero para poder hablar del producto cruz, primero necesitan tener estos preconceptos o este contexto que voy a enunciar ahorita, ¿ya? Aquí solo borré la U, le voy a poner esto A', el vector A', y le voy a llamar el vector A simplemente, para desligarnos de lo que hicimos antes. Y como que, por ejemplo, empiezo la clase ahorita y digo, miren, tenemos este dibujo y les explico lo de que voy a girar o rotar 90 grados un vector A y tendría este A', ¿ya? Entonces, piensen que volví a hacer lo mismo, pero en vez de con la U, con el A. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos eso, ¿ya? Por otro lado, quisiera que se enfoquen, miren, en este gráfico, ¿ya? Miren, supónganse que ustedes tienen aquí un vector A, ¿sí? Entonces, esperen un ratito. Entonces, imaginen que tienen, digamos, el vector A así y un vector, digamos, B así, ¿ya? Y ustedes tranquilamente podrían construir un paralelogramo a través de estos dos vectores. ¿Ya qué es un paralelogramo? Es una figura que tiene cuatro lados donde dos de esos lados son paralelos entre sí, los otros dos lados también son paralelos entre sí. Entonces, como yo generaría una figura de cuatro lados donde tengan lados paralelos de dos en dos, digamos. Entonces, lo que yo haría es como que a esta flecha que tiene esta dirección, digamos, le podría yo mover sin cambiar la inclinación a lo largo del vector B, ¿sí? Entonces a esta flecha como que con la misma inclinación le muevo hasta acá. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría así, ¿no? Como que miren así. Aquí voy a tener esta flecha aquí, así. Eso sí es que yo le transportara manteniendo el mismo ángulo, ¿ya? De manera que, digamos, esta y esta son paralelas, ¿sí? ¿Ya? Ahora, digamos, como yo podría hacer lo mismo con esta flecha horizontal B, ¿no es cierto? Como que sin cambiar el ángulo, es decir, sin inclinarle así, hacerle recorrer toda esta distancia. ¿Sí? Si es así, si es que yo le subo paralelamente y le pongo en la punta de aquí donde está negrito, entonces, digamos, el gráfico que voy a obtener sería este, ¿no? Es decir, a este le transporté y le puse en la punta, ahora a este le voy a transportar y le voy a poner en la punta. Y lo que ven es que se genera justo esto que llamamos paralelogramo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cuadrado, también es un paralelogramo. Si tienen un rombo, es un paralelogramo. Si tienen un rectángulo, es un paralelogramo, ¿sí? Entonces, aquí tienen otro paralelogramo, ¿ya? Ahora, digamos que mi problema es hallar el área de este paralelogramo. Entonces, yo lo que me pregunto es acerca del área. Área del paralelogramo. Paralelogramo. Esto es lo que me pregunto, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo podría hacer? Primero que nada, podría fijarme que este paralelogramo, el área, corresponde, el área de digamos, aquello que cuantifica la extensión superficial, que en pocas es el área de esta figura, corresponde a hallar el área de dos triángulos. ¿Por qué? Porque miren qué pasa si es que yo a esto le secciono así. Entonces, como ven aquí, se genera un triángulo y acá se genera exactamente el mismo triángulo, pero está como que dado la vuelta, ¿no? Como que yo recorté este triangulito de aquí y esta punta le bajé y de ahí les pegué, ¿sí? Entonces, resulta que el paralelogramo, en efecto, se puede expresar gráficamente como, digamos, dos triángulos que tengan la misma superficie, puesto el uno así y el otro como dado la vuelta, ¿ya? Entonces, lo que me gustaría es, en cambio, aquí, bueno, yo ya sé cómo sacar el área del triángulo, entonces basta con duplicar el área del triángulo. Entonces, primero me voy a preguntar cómo yo hallaría el área de este triángulo, ¿sí? Del triángulo negrito, ¿ya?
Entonces, para eso, recuerdo la fórmula, ¿no? Entonces es el área del triángulo, entonces voy a poner área del triángulo, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? La base por la altura sobre 2, ¿no es cierto? La base miren, está la flecha B. Entonces, la longitud de la flecha B va a ser la longitud de la base del triángulo. Por lo tanto, yo debería poner aquí longitud de B, ¿no es cierto? Esa es la base por la altura. ¿Cómo yo hallo la altura? Miren, la altura va a ser, digamos, una línea que forme 90 grados con la base y que, digamos, se extienda hasta acá. Es decir, la altura va a tener esta longitud desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, me gustaría a mí pensar o, digamos, calcular cuánto es esta longitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar esta longitud? Fíjense en que esta longitud de aquí es la misma longitud que hay acá. Entonces, yo podría, digamos, poner aquí una línea, que en este caso le voy a poner segmentadita, ¿sí? Entonces, esta línea segmentada de aquí, la longitud de esta línea viene a ser la longitud de la altura, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso, ¿cuánto será esto? Yo sí puedo saber por qué, porque fíjense, además, supónganse que yo conozco este ángulo, o que tengo una forma de llegar a obtener este ángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo este ángulo, miren, yo sí podría calcular esta longitud. ¿Por qué? Porque en pocas tengo aquí un triángulo rectángulo y puedo aplicar mis relaciones trigonométricas. ¿Cuáles? Una que, digamos, involucre el ángulo que conozco, la longitud de esta flecha, que yo sí puedo conocer porque es del módulo de A, y además, y lo que yo busco es la longitud de este cateto. Entonces, ¿qué es lo que busco? La longitud del cateto que opuesto a este ángulo. Y yo necesito buscar una relación trigonométrica que puedo encontrar en un triángulo rectángulo que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa y con el ángulo, y eso es simplemente el seno. Entonces, miren qué pasa si yo sacara el seno, el seno de teta. Si yo sacara el seno de teta, esto sería igual a ¿qué? A la longitud de esta, ¿sí? Que viene a ser mi altura, ¿sí? Le voy a poner h, sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la longitud de esto viene a ser la longitud de este lado que está de pie, que viene a ser el cateto opuesto a este ángulo, y el seno es cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, que en este caso es este módulo de A, ¿sí? Entonces, de aquí yo ya puedo despejar el h, y yo ya tendría que mi h, o altura, es simplemente, el módulo de A por el seno de teta, así, ¿ya? Entonces, miren aquí, yo puedo poner como el área del triángulo es altura por el base sobre 2, ¿sí? Entonces, yo para tener el área del triángulo, yo tendría que simplemente en vez de h, lo que podría hacer es poner el módulo de A por el seno de teta por el módulo de B, así, ¿ya? Y esto le pondría sobre 2, ¿no es cierto? Eso sería el área de ¿qué? Del triángulo negrito, ¿ya? Ahora, como lo que yo busco es el área del paralelogramo, a la cual le voy a poner así como, le voy a anotar así, ¿no? Como área del paralelogramo, ¿ya? Eso es lo que yo busco. Y eso es el doble del área del triángulo. Entonces, yo para dar el área del paralelogramo, lo que debería hacer es duplicar esto. Entonces, esto duplicado y escrito y reescrito, lo puedo reescribir así, ¿no? Como el área del paralelogramo va a ser la longitud del vector A por la longitud del vector B por el seno del ángulo que hay entre A y B. Sí, esto de aquí. Ya. Esta expresión de aquí, ¿qué es lo que me da esta expresión de aquí? Lo que me va a dar es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, por el vector A y por el vector B. El paralelogramo, se dice que este paralelogramo es el paralelogramo formado por A y B, ¿ya? Entonces se sobreentiende que este paralelogramo se construyó de la manera que mencioné. Entonces, digamos, por un lado tenemos esto, ¿ya? Por otro lado, conocemos lo siguiente, ¿ya? Conocemos que, miren, si yo tengo, pónganse que dicen, yo no quiero trabajar con el seno, ¿sí? Yo quiero trabajar con el coseno. ¿Será que yo puedo trabajar, digamos, generar un conjunto de operaciones como esta, pero que me dé el área del paralelogramo, pero que en vez de tener el seno tenga el coseno? ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí, sí pueden hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación entre, digamos, los ángulos, hay la siguiente relación, ¿ya? Miren, si ustedes sacan el seno, ¿sí? De un ángulo teta, esto es lo mismo que sacar el coseno de pi medios menos teta. ¿Ya? Estoy yo afirmando esto.
¿ya? Entonces, ajá, ¿por qué? Veamos en la calculadora eso, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es pi medios menos teta? Sí, pi medios es 90 grados, ¿sí? Entonces, miren, supónganse que tienen aquí un vector. Entonces, supónganse que este ángulo de aquí es teta, ¿sí? ¿Cuánto es 90 grados menos teta? Entonces, miren, yo tengo una abertura así, ¿sí? Que es los 90 grados, que es en efecto la abertura que hay entre estos dos. Tengo que quitarles de este pedazo, esta abertura teta. Eso es lo que me va a dar mi teta prima. Entonces, gráficamente mi teta prima, ¿sí? En este caso, es 90 grados menos teta. Es decir, 90 grados menos teta me da este teta prima, ¿sí? Entonces esto de aquí le voy a llamar teta prima, ¿ya? Otra vez aquí las primas no significan derivadas, ¿no? Es una notación nomás. Eso, para no poner otra letra griega, ¿sí? Entonces, la cuestión es que este ángulo y este de acá se les llama complementarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque al sumar esta abertura con esta abertura, lo que obtengo es 90 grados. Entonces, a la suma de dos ángulos que sumados entre sí dan 90 grados, esos son complementarios. Entonces, esta expresión lo que nos dice es que ustedes saquen el seno de un ángulo, es lo mismo que sacar el coseno de su ángulo complementario. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si ustedes quieren sacar el seno de 30 grados? ¿Sí? Seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, yo por esta relación puedo terminar diciendo que en vez de calcular esto, yo puedo calcular esta misma cantidad, pero usando el coseno. ¿Sí? ¿Cuál cantidad? La que yo tenga al hacer esta operación. También la puedo calcular si es que yo uso en vez del seno, uso el coseno. Pero en este caso, el ángulo al que tiene que estar aplicado el coseno es a su ángulo complementario. Es decir, al ángulo que sumado con 30 me dé 90. ¿Sí cachan? En ese caso, ese ángulo es del 60 grados. ¿Ya cómo obtuve este 60? Pues hice esta operación, ¿no? Cogí 90 grados, recuerden que pi medios es 90 grados, pero expresado en radianes, y a este 90 grados le quité un ángulo. ¿Cuál ángulo? El que está aquí. Entonces lo que hice fue 90 menos 30, entonces eso me dio 60. Así es como llegué el ángulo complementario. Entonces el seno de un ángulo obtener el valor de operar o calcular el seno de un ángulo es lo mismo que calcular el coseno de su ángulo complementario. Eso es lo que dice esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, si no, miren, veamos, ¿ya? Saquemos el seno de 30 y veamos si es lo mismo que el coseno de 60, ¿ya? Entonces, para eso les comparto una calculadora, la calculadora del Google, ¿ya? No sé qué encuentran ahí en el internet. Entonces, la cosa es que, bueno, si tienen esta calculadora que posiblemente la han visto alguna vez, aquí dice que está en radianes, por eso está en negrito con respecto a grados, esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cambiarle y desactivé en radianes y ahora me va a dar en grados, ¿no? Este DEG que me va a dar en grados. Y lo que voy a hacer es, miren, dije que voy a sacar el seno de 30 y veamos cuánto me da. Entonces, pongo seno de 30 y esto me da esa cantidad, 0,5, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo digo que ese valor va a ser lo mismo, el C05, que si es que yo saco el coseno del ángulo complementario, que en este caso es 60? Entonces, digamos, también me da 0,5. Entonces, ya, solo hice esto para comprobar que en efecto esta relación sí se mantiene, ¿ya? Entonces, ahora miren, lo que afirmé antes está puesto aquí, ¿sí? Y simplemente digo que el seno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo complementario, donde el complementario es 90 menos del ángulo que está aquí, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué sucedería geométricamente, ya? O sea, miren, bueno, si yo ya tengo esto, ¿no es cierto? Y yo ya sé que el área del paralelogramo, ¿no es cierto? Que tenía, puede expresarse así, pero yo quería, ¿se acuerdan? Usar el coseno. Entonces, si yo quería usar el coseno, este, yo puedo cambiar en vez de seno de teta, puedo poner coseno del ángulo complementario, ¿ya? Coseno del ángulo complementario, ¿ya? Así, listo. Ahora, antes de avanzar, lo que quiero notar es que geométricamente, ¿qué estaría sucediendo, ya? Entonces, miren, yo sé que cuando hice el paralelogramo que estaba aquí, había, ¿no es cierto?, aquí un triángulo, aquí otro triángulo, y inicialmente, digamos, puse el A acá arriba y el B acá abajo, ya. Van a llegar a la misma expresión que está aquí, si es que hubieran puesto a la que estaba puesto incluso seno de teta en vez de este coseno, ¿sí? Van a llegar exactamente a la misma expresión, si es que ustedes ponían, digamos, le llamaban A al vector que está horizontal y B al vector que está así inclinadito, ¿ya? Hubieran llegado al mismo resultado, ¿ya? No cambiaba nada porque en ese caso la base era A, ¿no es cierto?
y la altura va a ser, digamos, la longitud esta de la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, yo tendría B por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El teta. Entonces, digamos, yo regresaba a la expresión, miren, A módulo de A módulo de B por el seno del ángulo. Sí. Entonces, el área del paralelogramo podríamos haberlo obtenido así. También si es que yo me basaba en este dibujo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, otra vez, esta longitud es la base y la altura es esto de aquí. ¿Por qué? Porque miren, el módulo, si ustedes ven aquí en el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, esta altura va a ser igual a ¿qué? A seno de teta por el módulo de B, ¿sí? Ya, entonces eso pueden expresar así también. ¿Por qué prefiero ahora usar este gráfico de aquí? ¿Ya? Porque se me va a hacer más fácil explicarles una vez que ya vimos esto de acá, ¿sí? Miren, ¿qué correspondería tener el ángulo, perdón, sí, ¿a qué correspondería tener el ángulo teta prima? ¿Sí? Entonces, miren, si este es el vector B, ¿sí? El ángulo teta prima, como mencioné hace un momento, ¿sí? Va a ser el ángulo que está aquí, el ángulo teta prima. Ahora, justo, miren, ¿qué pasa si es que yo le roto a mi vector A y le roto 90 grados? Eso quiere decir que si está así, va a pasar a estar así, ¿no es cierto? Y si le roto, voy a tener aquí, miren, una flecha de la misma longitud que está acá, pero rotada. Y a esta le voy a llamar A comita, A prima, ¿sí? Entonces, resulta que, miren, hacer una operación entre B y A, usando el coseno que hay entre los dos, ahora, esto fue lo que yo estaba planteando inicialmente, miren, hacer una operación entre el vector A y el vector B, usando el ángulo que hay entre los dos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo propongo esta relación, o me doy cuenta que hay esta relación entre el seno y el ángulo y su ángulo complementario, ¿ya? Entonces, ahí, ¿en qué, digamos, geométricamente, en qué elementos me estoy fijando? Ya, eso sería lo que quiero pensar ahorita, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo ya no voy a usar esta expresión, sino más bien voy a usar esta expresión de aquí, coseno de, el ángulo complementario, ¿ya? Entonces, ahí yo me estoy fijando, miren, en esto, ¿ya? Me estoy fijando en el ángulo que hay entre B y el vector A', ¿sí? Entonces, parece que estas operaciones ya no están las puedo reexpresar. A las operaciones que estaban antes con el seno, las puedo reexpresar como operaciones que ya involucran el B, este ángulo, y entonces también tendrían que involucrar este de acá, ¿sí? Y podrían involucrar tranquilamente este de acá para yo poder, digamos, en vez de pensar que estoy trabajando con estos elementos, la longitud de este, la longitud de este y este ángulo, yo puedo decir, bueno, trabajar con estos tres elementos, yo podría obtener el área del paralelogramo si es que yo cojo la longitud de este y lo multiplico por el seno de este ángulo. Pero ahora yo quisiera ver si en efecto puedo pensar como que estoy trabajando con estos elementos. ¿Cuál? El vector B, el vector A' y el teta prima. ¿Será que puedo reexpresar esto como una serie de operaciones que están aplicadas a eso que menciono? Pues sí. ¿Por qué? Porque noten que yo en esta expresión lo que tengo es la longitud de A. La longitud de A. Pero miren, la longitud de A es también la longitud de A', porque la prima es del A, pero rotado 90 grados. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente puedo aquí pasarle y decir que esta expresión es la misma que esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la longitud de A es lo mismo que la longitud de A'. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo ya tengo algo que conozco. ¿Por qué? Porque esta es mi definición del producto punto entre A' y B. Si yo buscara el producto punto entre A' y B, lo que escribiría es decir, miren, el producto punto entre A' y B, ¿a qué es igual? Esto es igual al módulo de la prima, ¿sí? Por el módulo de B, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. ¿Cuál es el cuál es el ángulo que hay entre los dos? Es justo teta prima, ¿sí? Entonces resulta que, miren, todo esto que tengo acá a la derecha es simplemente este producto punto. Entonces voy a poner el producto punto aquí. Entonces, en vez de esto, yo podría tranquilamente afirmar lo siguiente. Yo podría afirmar que en vez de esto, yo podría afirmar que el área de este paralelogramo es simplemente el producto punto de A' con P. ¿Ya? Acá. Listo. Entonces, ahora hagamos este producto punto a ver qué onda, qué nos da, ¿ya? Entonces, miren, por un lado, yo sé que mi vector B tiene un par de coordenadas, ¿sí? Voy a poner aquí cuáles son las coordenadas de mis vectores, ¿ya? Entonces, miren, por un lado tengo que mi vector B',
sí tiene componentes B1 y B2, ¿sí? Así voy a llamarle la componente X y a la componente Y de mi vector B, ¿sí? Pero por otro lado, supónganse que nosotros teníamos que, como en este gráfico, las componentes de mi vector A son en general A1, A2, ¿sí? ¿Cómo serían las componentes de el A'? Es decir, el A que fue rotado, el A', es decir, el A que fue rotado 90 grados, pues aquí mismo en este gráfico nos dice, ¿no? Sí, las componentes de mi A es A1, A2, las componentes de mi A', que fue rotada 90 grados, como en el caso de este dibujo, miren, al A le roté 90 grados y obtuve la A'. Si el A tenía componentes A1, A2, entonces el A', como se vio anteriormente, en este caso va a tener componentes de esta A' que es rotada, va a tener componentes de esta, pasa a estar primerito, pero con signo cambiado, y esta pasa a estar segunda, así, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, miren, ¿sí? Este es el A, este es de la prima, ¿sí? Y ya, ahí está el B. Esto quiere decir que si yo hago el producto punto de A' con B, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Miren, lo que tengo que hacer es este producto, menos A2 por B1. Entonces, yo sé que el área del paralelogramo va a ser igual a ¿qué? Entonces, en este caso es A2, menos A2 por B1, ¿no es cierto? Menos A2 por B1, ¿sí? Y luego voy a tener A1 más A1 por B2. Entonces, más A1 por B2, ¿sí? Ya. Entonces, miren, a esto de aquí, le podemos poner de otra forma. Digamos, a esto les voy a conmutar. Este sumando lo voy a poner primero y este después. Y eso significaría simplemente que, ¿qué? Que, yo voy a borrar esto de aquí. Eso significaría que, ¿qué? Que yo estoy, digamos, tendría que el área del paralelogramo formado entre el vector A y el vector B, se puede obtener si yo simplemente hago la operación A1, B2 menos A2 por B1. Así, ¿ya? Esto de aquí es un resultado importante porque esta operación, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos recordar o cómo hacer esta operación. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, como vector fila a la 1 y a la 2, es decir, si le ponemos A1 aquí y A2 acá, ¿sí? Ya. Y si yo pongo debajo otra fila, ¿cuál fila? La del vector, pongo acá abajo el vector fila P. Entonces, miren, lo que hice ahorita es distribuir horizontalmente los elementos del vector A, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, acá abajo voy a distribuir horizontalmente los elementos del vector B, que son B1 y B2, ¿sí? Y estos elementos de aquí los voy a considerar, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay 4 elementos en este arreglo de números. Arreglo de números porque les arreglé ordenándolos, ¿no es cierto? Puse 2 números dispuestos horizontalmente, que corresponden a las componentes X y Y del vector A, y asimismo ordené horizontalmente a las componentes X y Y del vector B, ¿sí? Y lo que yo podría decir es que esta operación de aquí se logra si es que yo multiplico esto por esto. Miren, A1 por B2, si yo multiplico así. Y si es que yo multiplico así, pero cambiado de signo, ¿sí? Entonces, miren, yo multiplico A1 por B2 y me da esto. Y, digamos, esta operación se le puede ver como que en este arreglo de números lo que yo estoy haciendo es simplemente multiplicando en diagonal hacia abajo y multiplicando en diagonal hacia arriba y cambiando de signo. Entonces, sí, en efecto, miren, multiplico A2 por B1 y cambio de signo, ¿sí? Entonces, toda esta operación se le puede ver como si es que yo inicialmente hubiera partido de este arreglo de números y hubiera efectuado esta multiplicación en diagonal hacia abajo y cambiado de signo la multiplicación en diagonal hacia arriba. Eso vendría a ser una forma de pensar en cómo se obtuvo esta operación. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos a los números ordenados en arreglos como estos, a esto es un monstruito matemático, una criatura matemática nueva que llamamos matriz. Y las matrices lo que hacen es justo ordenar los números en distintas clasificaciones, ¿ya? Entonces, ya voy a hablar más de eso cuando ya veamos matrices en siguientes clases de manera más, digamos, más enfática. Pero, digamos, ¿cómo yo hablo de este arreglo de números? Entonces, miren, a todos los que están dispuestos, a los números que están dispuestos horizontalmente, se les llama filas.
¿sí? A esa disposición horizontal de los números. Y cuando los números están dispuestos verticalmente se llama columna. De manera que esta de aquí va a ser mi primera fila, esta va a ser mi segunda fila, esta es mi primera columna y esta es mi segunda columna, ¿sí? Y yo para identificar a los elementos de mi matriz, puedo dar el número de fila y de columna en la que están. Entonces, por ejemplo, digamos este de aquí, en la segunda fila, segunda columna. Entonces, este de aquí, yo podría, supónganse que a esta matriz le pongo el de nombre M, ¿sí? Entonces, yo podría decir que el elemento que está en la segunda fila, segunda columna de mi matriz N es este valor B2, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos sirven, digamos, o cuando nosotros tenemos arreglos de números? Por ejemplo, cuando vamos a hacer o preparamos una lista para hacer compras, ya cuando tenemos arreglos de números que pueden ser distribuidos o vistos como si fuesen matrices, como les digo, como cuando tenemos una lista de compras, ¿ya? Entonces, supónganse que, digamos, distribuyen así, hacen una tabla de Excel y aquí ponen lunes, aquí ponen martes y preparan la lista de compras de lo que van a hacer durante el lunes y el martes. Y dicen, bueno, yo tengo que comprar aceite y aquí huevos, ¿sí? Entonces, esto de aquí es un número, este otro número, este otro número. Pongamos números para que vean a qué me refiero. Entonces, pónganse que aquí dicen 5, no, bueno, pongamos algo más real, no sé, 1, y ya, pues el martes, digamos, otro 1, bueno, 2, ya. Y no sé, aquí huevos, 5, y acá otros, bueno, 6, ya, así. ¿Qué querrá decir esto? Quiere decir, miren, que el lunes tienen que comprar 1 litro de aceite y que el martes tienen que comprar 2 litros de aceite. Y digamos, el lunes tienen que comprar 5 huevos y el martes van a comprar 6 huevos. Como ven, estos elementos que están aquí cuantifican propiedades que cumplen con estar simultáneamente en dos categorías. Por ejemplo, el 1 cuantifica, digamos, algo que simultáneamente es aceite y además se tiene que comprar el lunes. Entonces, la cantidad de aceite que tengo que comprar el lunes es 1, ¿sí? Mientras que, digamos, como todos estos de aquí, los que están en la misma fila, corresponden a la misma categoría, en este caso a la categoría aceite, entonces, digamos, este número de aquí lo que indica es que va a ser también cuantificar algo de aceite, ¿no? Cuántos litros de aceite. Y esto de aquí me dicen qué día, en la columna me dicen qué día yo voy a comprar eso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos otro arreglo de números. La cuestión es que, como les mencioné en un video anterior, estos monstruitos matemáticos, digamos, por el hecho de que los considero simultáneamente a varios números, tienen ciertas reglas, ¿sí? No es que inmediatamente se aplican las reglas para trabajar sobre estos números, como en los reales. Por ejemplo, en los reales, usando solamente números reales, nosotros en el producto de números reales tenemos la propiedad conmutativa. Aquí, a pesar de que estos arreglos matemáticos, llamados matrices, también se puede definir sobre ellos una multiplicación. Esa multiplicación, por ejemplo, no es conmutativa, es decir, ustedes cambian el orden de los factores, donde los factores en este caso serían estos monstruitos matemáticos, y, digamos, el resultado no se va a mantener igual, a diferencia de cómo pasa con los números reales, donde ustedes multiplican 3 por 2 y 2 por 3, y eso en ambos casos da 6, ¿no es cierto? Ya, entonces, regresemos sobre esta forma de expresar o de concebir esta operación de aquí. Entonces, yo les dije que obtener esta operación de aquí es como haber partido, digamos, el primer paso pudo haber sido que nosotros teníamos una matriz. ¿De qué estilo? Una matriz en la que la primera fila van a estar dispuestos los elementos del vector A, ¿sí? Y digamos que en la segunda fila están dispuestos los elementos del vector B, ¿sí? Ya, y yo puedo verle a la operación que está aquí como el acto de multiplicar en diagonal hacia abajo y multiplicar en diagonal hacia arriba cambiando de signo y los resultados sumarlos algebraicamente entre sí, como se ve aquí. ¿Ya? Entonces, al acto de hacer eso sobre estos números dispuestos de esta forma, los números dispuestos de esta forma vienen a ser una matriz. Al acto de hacer esas operaciones se le llama sacar el determinante. Entonces, para decir que sobre estos números que estaban dispuestos en una matriz de esta forma, se les va a sacar el determinante, es que se cambian los paréntesis por estas barras, y ahí yo estaría diciendo que yo estoy sacando el determinante, ¿sí? En este caso, yo estoy sacando el determinante ¿de qué? De los vectores, del determinante, de los vectores A y B, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo ahorita, sacar el determinante, este det es de determinante. ¿Sobre qué? Estoy sacando el determinante de una matriz hecha con los vectores los elementos del vector A
y como primera fila, y esta matriz tiene los elementos del vector B como segunda fila. Si yo saco el determinante de esa matriz, pues tendría, para explicitar que voy a sacar o que voy a hacer esa operación, ¿cuál operación? La de multiplicar en diagonal hacia abajo y hacia arriba cambiando de signo. Lo que voy a hacer es poner estas barras o, digamos, notar esta operación diciendo que voy a sacar el determinante de esto, ¿ya? Entonces, estas barras corresponden a una notación que nos dice que voy a hacer la operación sobre los elementos de una matriz. ¿Cuál matriz? La que estaba inicialmente aquí. Así, para expresar una matriz le ponemos entre paréntesis a los elementos de la matriz. Cuando voy a hacer la operación determinante, lo que voy a hacer es poner estas barras laterales, así. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la operación determinante? Pues otra vez simplemente a que voy a multiplicar este por este, entonces esto me va a dar A1 por B2, y que voy a multiplicar estos dos en diagonal hacia arriba, pero cambiado de signo. Entonces miren, voy a multiplicar A2 por B1, A2 por B1, pero cambiado de signo, ¿sí? Entonces resulta que, miren, el área del paralelogramo va a ser igual al determinante de los vectores que forman el paralelogramo en pocas. Ya esa es la moraleja o el resultado de la historia, ¿no? Ya que miren, una cosa, es que las áreas, por definición, van a ser siempre positivas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen este determinante, a veces les puede dar como resultado un valor negativo. Si el determinante les da como resultado un valor negativo, ustedes simplemente le tendrían que cambiar de signo para que corresponda al área, porque el valor del determinante va a ser el mismo valor del área, solo que a veces el determinante les puede dar negativo. Por eso es que uno puede concluir diciendo que hay veces en las que ustedes van a conservar el signo del determinante y así obtener el área del paralelogramo, o a veces tendrán que cambiar el signo al determinante para hallar el área del paralelogramo. ¿De cuál paralelogramo? Del paralelogramo formado por el vector A y el vector B, que inicialmente tomamos, ¿sí? Y de esos, justo el paralelogramo formados por A y B, es lo que nosotros hacemos sacar el determinante de la matriz formada por estos vectores, y si le cambian y digamos, se toma el valor positivo. Estos signos de aquí significa que yo voy a terminar tomando el valor positivo de lo que me saque o de lo que resulte de hacer esta operación, y así al del área del paralelogramo. Listo. Ya, ahora, la cuestión es que, ¿qué pasa si yo, miren, aquí estoy trabajando solamente en 2 dimensiones? ¿Qué pasa si yo trabajo en 3 dimensiones? Ahí parecería que yo voy a necesitar, digamos, hacer generar si es que yo voy a sacar el determinante, digamos, si el determinante es una operación, digamos, importante o relevante, por algo se lo estoy mostrando, entonces lo que a mí me gustaría ver es cómo yo hallaría el determinante en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que primero les voy a mostrar ahorita, ¿ya? ¿Cómo hallarían el determinante en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen la siguiente matriz. Entonces, supónganse que tienen una matriz M, donde, digamos, ustedes tienen como primera fila elementos de, por ejemplo, estos 3 elementos, A1, A2 y A3, ¿sí? Después tienen como segunda fila estos 3 elementos, B1, B2, B3, ¿sí? Y tienen como tercera fila los elementos C1, C2 y C3, ¿ya? Cuando hable, digamos, de manera más concreta acerca de las matrices o más extendida, o cuando ya el tema principal sean las matrices, me permitiré extenderme en cuestiones que competan con estas monstruitos o criaturas matemáticas. Por el momento lo que me interesa es simplemente definir cómo extenderíamos nosotros la obtención del determinante para una matriz de 2 filas y 2 columnas a una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces, esto que estoy diciendo, el número de filas y el número de columnas, se suele determina cuán grande es la matriz, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le dice la dimensión de la matriz. En este caso, la dimensión de la matriz sería de 3 por 3. ¿Qué quiere decir de 3 por 3? Que tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Si, por ejemplo, yo tuviera solamente una matriz así, miren, la dimensión de esta matriz sería de, ¿cuántas filas tengo? Tengo 3 filas y tengo 2 columnas. Entonces, la dimensión de esta matriz sería simplemente de 3 por 2. Primero se expresa el número de filas y después se expresa el número de columnas, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que yo tengo es una matriz de 3 por 3 porque tengo 3 elementos, ¿sí? Tengo 3 filas y tengo 3 columnas, no 3 elementos, 3 filas y 3 columnas, lo que genera 9 elementos en total, ¿sí? Miren que estos elementos no están operándose los unos con los otros. Les pongo de esta manera con espacios aquí justo para decir que, digamos,
estoy simplemente mostrando, señalando cuáles son los objetos, como cuando yo alguna vez tomé la compu y les mostré los objetos sobre una mesa. Igual aquí estoy simplemente mostrando cuáles son los elementos o los números de mi lista, como cuando puse lo de los huevos y el aceite, ¿no es cierto? Ya, entonces no estoy aquí sugiriendo ninguna operación, por lo pronto simplemente estoy mostrándoles los elementos. Ahora, la operación determinante sobre esto, cuando yo ya voy a ejecutar sobre estos elementos la operación determinante, entonces el determinante sobre la matriz n, m se puede notar poniendo estas barras. Entonces aquí yo ya estoy diciendo que voy a hacer una operación sobre esto. ¿Cuál operación? Voy a obtener el determinante de esta matriz. Entonces, la extensión del determinante en dos dimensiones, cuando yo tenía una matriz de 2x2 a una matriz de 3x3 en este caso, es de la siguiente forma. Miren, lo que vamos a hacer es tomar este valor de aquí. Vamos a escoger primero que nada avanzar por una fila o por una columna, ¿sí? Entonces yo voy a elegir avanzar, por ejemplo, a través de la primera fila, ¿ya? Entonces voy a avanzar a lo largo de esta, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que voy a avanzar a lo largo de eso? Que voy a considerar cada uno de estos elementos en cada paso, ¿sí? Entonces, primero considero el primer elemento de la primera fila, de la fila en la que yo voy a avanzar. ¿Ya? ¿Y para qué le considero? Para hacer este proceso, miren. Lo que voy a hacer es decir que esto es igual a ¿qué? A este valor de aquí. Entonces pongo ese valor, ¿sí? Y voy a multiplicarle por, ¿ya? Y entonces aquí adentro del paréntesis voy a justo realizar la operación determinante que hice antes. Entonces, pero fíjense que yo para hacer la operación determinante que mostré antes necesité 4 números. Y aquí tengo más números, ¿no es cierto? Entonces, justo uno considera cada uno de los elementos de la fila por la cual uno, o columna por la cual uno decide avanzar. ¿Por qué? Porque va a ser lo siguiente. Miren, cuando yo topo este elemento, lo que voy a hacer es tapar la fila y la columna donde están. Entonces, miren, este elemento está en la primera fila, primera columna. Entonces, lo que voy a hacer es tapar o dejar de considerar justo esto, la primera fila y la primera columna. Entonces, todo esto de aquí sí voy a considerar y dejo de considerar lo que está aquí. Entonces, el primer paso es tomar este elemento y ponerlo aquí. Y luego lo que voy a hacer es considerar los números que ahorita veo aquí, ¿sí? El rato que considero los números que están aquí, ahí aplico la operación determinante que mostré antes, que era multiplicar esto en diagonal hacia abajo y multiplicar en diagonal esto hacia arriba, pero con el signo cambiado. Entonces, esto por esto me da B2 por C3, ¿no es cierto? Y, digamos, la multiplicación en diagonal hacia arriba va a ser el producto de esto con esto, cambiado de signo. Entonces, yo tendré aquí menos C2B3, así, ¿ya? Luego, miren, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que repetir este mismo proceso, pero con el siguiente número de la fila por la cual consideré ir, ¿sí? Entonces, miren, eso implica que yo después me voy a fijar en este elemento de aquí, ¿ya? Ahora, la cosa es que yo tengo que poner acá un sumando parecido a estos, ¿ya? Pero la cuestión es que este sumando tiene que ir con el signo alternado. Es decir, cuando yo considero este, va positivo. Cuando yo considero este, tengo que poner un negativo. Cuando yo considero este, positivo. Cuando considero este, negativo. Cuando este, positivo. Cuando considero este, ¿ya? En este caso no va a hacer falta considerar estos ni estos el momento de avanzar en la fila haciendo este proceso. ¿Por qué? Porque basta con tomar una fila para avanzar por ahí a lo largo de todos sus elementos o avanzar a lo largo de una columna. Esto de los determinantes, otra vez, cuando ya nos enfoquemos en el tema de matrices, va a ser más trabajado, ¿ya? Entonces, miren, a lo largo de la fila que considero ir, lo que hice fue primero considerar el primer elemento de esa fila. Luego voy a considerar el segundo elemento de esa fila. Como les digo, como van alternados los signos, entonces aquí yo debería empezar con menos y no poner el más, ¿ya? Y luego tengo que poner este mismo número que considero, en este caso es el A2. Y le multiplico, ¿por qué? Por un paréntesis, ¿ya? Y este paréntesis, ¿qué tiene que contener? Tiene que contener algo de este estilo, pero tiene esta operación, que fue el determinante que mostré para una matriz de 2x2, tiene que ser realizado justo sobre 4 elementos. Esta matriz de 2x2 tiene 4 elementos, ¿no es cierto? Y entonces aquí, ¿cómo escojo cuáles son los 4 elementos en los que me voy a fijar para poder poner aquí esa operación? ¿Ya? Entonces, a esa operación, digamos, cuando uno ya hace el determinante más grande, a obtener los determinantes de esta forma se les dice por cofactores, ¿sí? Entonces, ya, otra vez eso vamos a abordar con más presión después, pero por lo pronto lo que les interesaría saber es, digamos, cómo pongo aquí o qué pongo ahí adentro de ese paréntesis, ¿no es cierto? Entonces aquí se hace otra vez ese truco, ¿no? Se tapa, miren, este A2 es un número que está en qué posición, está en la primera fila, segunda columna.
Por lo tanto, yo tengo que tapar justo eso, la primera fila y la segunda columna. Y como ven, estos números que se ven ahí son los que yo voy a terminar considerando para ponerlos acá, haciéndoles operaciones. Entonces, en pocas, lo que digo es que ahora lo que voy a tapar es la primera fila, no le voy a considerar, y a los elementos de la segunda columna no les voy a considerar. No les voy a considerar ¿para qué? Para hacer esta operación. ¿Cuál operación? Sacar el mini determinante, el que lo quiere acá adentro. Es decir, esta operación es multiplicar en diagonal hacia abajo y multiplicar en diagonal hacia arriba, cambiando de signo, de los elementos que sí considero. Los que sí considero serían los que sí se ven, ¿no es cierto? Entonces yo multiplicaría B1 por C3, ¿sí? Y luego lo que haría es multiplicar C1 por B3, pero cambiado de signo. Entonces yo tendría aquí C1 por B3, así. Ya. Y finalmente, como les dije, al inicio uno tiene que considerar una fila o una columna por la que va a avanzar a lo largo de todos sus elementos. Entonces, la primera fila fue la que escogí y yo ya voy avanzando casi por todos sus elementos. Ahora me falta el último elemento. Entonces, con el último elemento hago lo mismo que hice con los otros dos elementos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, digamos, miren, como les dije que va con signos alternados, cuando me fijo en este elemento es el positivo, cuando me fijo en este elemento voy a poner negativo, y cuando me fijo en este elemento le voy a poner positivo, es decir, voy a poner más A3, ¿sí? Entonces, esta operación sigue para allá, ¿no es cierto? Pero como no tengo espacio para allá, dibujo aquí. Entonces, digamos, tengo más A3, ¿sí? Y ahora tengo que A3 multiplicarle por algo. Ese algo es aquello que una operación que yo debería hacer sobre qué números. Entonces, para saber sobre qué números debo yo hacer la operación que va aquí, lo que hago es tapar la fila y la columna donde está. Entonces, este elemento, fíjense, está en la primera fila y está en la tercera columna, por lo tanto, lo que yo debería dejar de considerar es esto de aquí, y más bien lo que voy a considerar para poner aquí estas operaciones son estos 4 números que están acá. ¿Y cómo voy a hacer esa operación? Multiplicando en diagonal hacia abajo, sin cambiar de signo, y multiplicando en diagonal hacia arriba, pero cambiando de signo. Entonces, en este caso voy a tener así. Y ya. Esta es la forma en la que ustedes obtienen el determinante de una matriz de 3×3. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que dije antes? ¿Ya? El determinante va a ser un número que obtienen, ¿sí? Y haciendo esas operaciones que acabo de mostrar. Ya, pero ¿a dónde voy con todo esto? A que justo se define una operación entre vectores que le llamamos producto cruz. Y en 3 dimensiones. Supónganse que tienen un vector A igual a A1, A2, A3, ¿sí? Supónganse que tienen un vector B, de componentes B1, B2 y B3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el producto cruz? Se nota de la siguiente forma el producto cruz. Esto lo que estoy escribiendo ahorita es la notación, en la forma en la que me voy a referir a la operación producto cruz. Esta X es el producto cruz. Sí, no debe confundirse con la multiplicación que nos enseñaron en la escuelita, ni tampoco con el producto punto, ¿ya? Entonces, primero que nada, y escuchen esto bien, el producto cruz nos va a devolver un tercer vector. ¿Por qué digo un tercer vector? Porque este es el primer vector operándose con el segundo vector, y la operación producto cruz entre el primero y el segundo me va a dar un tercer vector. Entonces, todo esto de aquí es un nuevo vector, ¿sí? A diferencia del producto punto, digamos, el producto punto nos da como resultado un número, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo uso vectores y tengo como resultado otro vector, mientras que en el producto punto yo usaba 2 vectores y tenía como resultado un número, ¿ya? Entonces, pilas con eso. ¿Ya? ¿Cómo está definido esto? Esto está definido, o una forma de notar cómo yo definiría el producto cruz sería simplemente así, diciendo que como si yo hiciera el determinante en una matriz que tuviera como primera fila los unitarios I, J y K. Como segunda fila, los elementos X, Y y Z del vector A, en este caso son A1, A2, A3. Y como tercera fila, los componentes X, Y y Z de mi vector B, que en este caso es B1, B2 y B3. Ya, ahora, aquí puede existir una especie de mini conflicto en el sentido de que aquí yo estoy formando un determinante sobre los elementos de una matriz, antes de yo tener esta operación. Digamos, esta operación está aplicada sobre los elementos de esta matriz. Y ustedes pueden decir, pero los elementos de esta matriz tienen distinta naturaleza y tienen razón. ¿Por qué? Porque miren, los que están en esta fila son números y en esta fila son números, pero los que están aquí son vectores.
Entonces, como que puede eso causarles conflicto y tienen razón en que eso les cause conflicto ya. Entonces, lo que tengo que decir al respecto es que es esto que estoy poniendo aquí, cuando digo que voy a hacer esta operación determinante, en este caso, digamos, estrictamente no está definida para cuando yo tengo vectores y números, ¿ya? Pero lo que quiero decir, esto es como una especie de notación, ¿sí? Para sintetizar la verdadera definición del producto cruz, ¿ya? ¿Y por qué esta notación que estoy usando se usa para notar esto? Todo esto es como un nombre, ¿ya? Como que yo escribiera mi nombre Juan, pero lo escribo así, ¿ya? Entonces, como que, digamos, esto de aquí es como que yo estuviera escribiendo un nombre de esta forma, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque, digamos, resulta que la manera en cómo está definido el producto cruz, eh, es un conjunto de operaciones que serían las mismas operaciones que yo hiciera si sacara este determinante, si en efecto el determinante estuviera definido, la operación determinante estuviera definida para números y vectores, ¿sí? Entonces, esta operación determinante está definida para cuando todos los elementos de la matriz son números, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que también estuviese definida para todos los elementos de una matriz, así, digamos, los elementos de la fila no sean números, sino sean vectores. Entonces, supónganse que en efecto fuera así, ¿cuáles serían las operaciones que yo debería realizar? Entonces, esas operaciones que yo debería realizar me van a dar la verdadera definición del producto cruz. ¿Ya? Entonces, me refiero a lo siguiente. ¿Cómo yo haría esta operación? Si I, J y K no fueran vectores, sino que fueran números, ¿cómo yo haría esto? Acá voy a demostrar. Entonces, lo que yo haría es, digamos, escoger una fila y avanzar por cada uno de los miembros de la fila, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, primero cojo el elemento I. Entonces, al I, digamos, este producto cruz es igual a qué. Entonces, yo cojo el I y otra vez esta es una notación y esta es otra notación para, digamos, mostrar la definición, el conjunto de operaciones que en efecto son el producto cruz, ¿sí? Entonces, tomo este y después abro un paréntesis, ¿no es cierto? Y dentro del paréntesis tengo que poner qué, miren, entonces, digamos, este producto en diagonal, estas diagonales, ¿no es cierto? Tendría que poner el determinante de una matriz. ¿De cuál matriz? La que, digamos, sí se logra ver. ¿Se logra ver cuándo? Cuando yo ya tapo la primera fila y la primera columna. Fíjense en que ahí queda una matriz, pues yo saco el determinante de esa matriz, eso es lo que pongo aquí. ¿Cómo saco el determinante de esta matriz? Pues esto con esto y esto con esto cambiado de signo. Eso mismo voy a hacer cuando yo vaya después a J y después cuando yo vaya acá, ¿cierto? De manera que aquí adentro lo que debería poner es A2 por B3 menos A3 por B2, ¿no es cierto? Es decir, así, A2 por B3 menos A2 por B1. ¿Sí? ¿Qué hice? Perdón. Esto por esto, ¿sí? Menos, perdón, aquí sería así. Menos, ¿no es cierto? Esto por esto, que sería A3 por B2, ¿sí? Ya. Luego, me fijo en el siguiente elemento de la primera fila, y este de aquí, iría ya con negativo, entonces yo pondría así menos J, ¿no es cierto? Y a esto le multiplico, ¿por qué? Por la matriz de los elementos que sí se van a ver. ¿Cuáles son los que se van a ver? Pues estos. ¿Por qué? Porque cuando estoy aquí tengo que tapar la fila y la columna en la que está la J, y esa es la primera fila y la segunda columna, por lo tanto los elementos que se ven son esos, y yo de esos elementos tengo que sacar el determinante, es decir, tengo que multiplicar esto por esto y restar el producto de esto con esto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener A1, B3 menos B1, A3, así, ¿ya? Y aquí, entonces pongámoslo así. Ya no estoy haciendo, solo les voy a conmutar, ¿no? Porque B2 por A3. Sí, antes lo que estaba puesto aquí, fíjense que era A3 por B2, pero simplemente le conmuté ya. Y finalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es, digamos, tomar este de aquí y ponerle así más K, ¿sí? Y aquí poner un producto. Ya, entonces, ¿cuál? Tengo que poner aquí el determinante de qué, de la matriz que sí se va a ver. Se va a ver después de qué, de hacer esto, de tapar la primera fila y la tercera columna, porque esas son la fila y la columna en la que se encontraba el elemento K, ¿sí? Entonces tengo que sacar el determinante de esta matriz que quedó aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sacaría el determinante de esa matriz? Pues A1 por B2, ¿sí? Y la cosa es que sería menos B1 por A2. Menos B1 por A2, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es miren, ¿qué es esto de aquí, este resultado? Como todo esto es un número real, todo esto es un número real y todo esto es un número real. Y lo que yo tendría es, digamos, un número real por el unitario I, luego tendría otro número real
más o menos otro número real multiplicado por el unitario j, y aquí tendría más o menos otro número real multiplicado por el unitario k. Por lo tanto, lo que me dio de hacer el producto cruz de A con B es otro vector, ¿sí? Ya. Y lo que estaba diciendo antes es que esta es la verdadera definición del producto cruz, ¿sí? Entre el vector A y el vector B, es esto. Pero una forma de sintetizar estas operaciones es decir que estas operaciones se obtendrían si nosotros sacáramos el determinante de este determinante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta es la verdadera definición del producto cruz. Y la forma de sintetizar eso es decir que nosotros tendríamos que hacer, o que estas operaciones podrían surgir si es que nosotros sacáramos el determinante de una matriz de este estilo, ¿ya? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno esta operación? Lo que va a pasar es que geométricamente hablando, el producto cruz nos va a dar un tercer vector, que es este de aquí, que a su vez va a ser perpendicular al plano donde están este vector y este vector. Va a ser perpendicular tanto a A como a B. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen aquí en 3 dimensiones, este es el vector A, por acá tienen un vector B, ¿sí? Y la cosa es que el rato que hacen el producto cruz, digamos, van a obtener un vector perpendicular. En este caso, que va a estar así. Este vector perpendicular es justo a cruz B. ¿Sí? Esto está en 3 dimensiones, ¿no? Miren, esto es como que estuviera en el piso y esto está completamente vertical, ¿sí? Entonces el A y el B es como que están en el piso, ¿no? En pocas, es como si yo dijera esto, miren, como si en este papelito yo dibujara, por ejemplo, el vector A, ¿sí? Yo dibujara, por ejemplo, por acá un vector P, ¿sí? Y entonces lo que yo digo es que, miren, ustedes tienen esto así, ¿no? Y el producto punto de A con B tiene que darnos un vector que sea perpendicular a los dos, es decir, que forme 90 grados con A y que forme 90 grados con B, ¿sí? Ahora, la cosa es que aquí, no solo este vector negrito que está saliendo así es perpendicular al plano donde está A y B, o en otras palabras es perpendicular o forma 90 grados con B y también forma 90 grados con A, sino que hay otro vector que cumpliría con eso y sería este de aquí, ¿sí? El de azul. Entonces, ¿cómo saber si el vector que voy a obtener va a ser este que está hacia arriba o este que está hacia abajo? Para eso se sigue la ley de la mano derecha. Entonces, miren, supónganse que esto en efecto está, digamos, en el, esto están como en el piso, ¿no es cierto? El A y el B, sí, y en efecto esto está hacia arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es que qué es lo que nos dice la ley de la mano derecha? Que en efecto, sí, cuando ustedes hacen el producto cruz de A con B, lo que van a obtener es justo que un vector que sea perpendicular a A y a B. Muy bien, pero me referiré al vector, un vector que es perpendicular yendo hacia arriba o un vector que es perpendicular, digamos, yendo en el otro sentido, como en este caso hacia abajo. Pues, ¿cómo sé eso? Si va hacia arriba o hacia abajo, uso la ley de la mano derecha. Entonces, miren, si yo hago el producto cruz de A con B, lo que debo hacer es poner mi mano en la dirección de A. Entonces, A está como para allá, ¿no? Es como que, miren, el A y el B que estoy dibujando están así, ¿ya? Entonces, miren, este es el A, ¿sí? Entonces pongo los dedos en la dirección de A. Y lo que tengo que hacer es que si hago el producto cruz de A con B, ¿sí? Si el de la izquierda o el primero, el que está antes del signo de producto cruz, si es el A, entonces mis dedos tienen que ir en la dirección de ese vector. Y luego tienen que curvarse las puntas de los dedos hacia el vector o en la dirección del vector, apuntando al vector que está a la derecha de la X. Entonces, este es el B y este es el A. El A está en esa dirección y el B está hacia allá. Entonces, ¿cómo a partir de esto me voy hacia B? Pues tengo que curvarme así, ¿sí? Entonces, mis dedos irían en la dirección de B, ¿ya? Entonces, la palma va hacia allá y los dedos van así. Y miren lo que hago, ¿ya? Si ven este pulgar que va hacia arriba. Entonces, digamos, el pulgar que va hacia arriba me indica que yo tengo que, el vector que es perpendicular a estos dos, después de hacer el producto punto, el que tengo que tomar es el que va hacia arriba. Ahora, fíjense en qué pasaría si yo hago, en cambio, B cruz A. ¿Qué pasa si es que yo tengo B cruz A? Yo también sabría que me va a dar un vector perpendicular. Entonces, miren, aquí está el B y aquí está el A, ¿sí? Entonces, también me va a dar un vector perpendicular, pero con la ley de la mano derecha, si yo hago B cruz A, entonces primero mi mano tiene que ir en la dirección de B, ¿sí? Entonces, mi mano iría así en esta dirección. Y como A está acá, entonces a partir de aquí yo me muevo así. ¿Sí ven? Entonces, el rato que yo hago esto, mi dedo pulgar va hacia abajo, ¿sí? Entonces, miren, en pocas yo estaría haciendo esto, ¿sí?
Entonces, esto me indica que hacia donde va mi pulgar es donde yo debería dibujar el vector resultante de hacer producto cruz de B con A, que en este caso iría para abajo, ¿sí? Entonces, miren, este de aquí sería el vector B cruz A, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, muy bien. Supónganse que ustedes hacen, miren lo siguiente ya. Supónganse que ustedes hacen I cruz J, ¿sí? ¿Qué les va a dar? Entonces, miren, ustedes tienen en 3 dimensiones. Recuerden, les decía yo que este es su eje Z, este es su eje Y este es su eje X, ¿sí? Y ahí la cosa es que yo les digo, miren, ¿qué tal si es que hacen el producto cruz siguiente ya? Miren, aquí va a estar el unitario J, ¿sí? Es una flechita de longitud 1. Aquí está el unitario J, ¿sí? Una flechita de longitud 1. Ya, aquí voy a tener, digamos, el unitario I, que también es una flechita de longitud 1. ¿Qué pasa si yo hago el producto cruz de J con I? Voy a obtener un vector perpendicular a estos dos. ¿Cuál va a ser un vector? ¿Hacia dónde apuntaría un vector perpendicular a J y a I? Pues apuntaría ya sea arriba a lo largo del eje Z o hacia abajo, ¿no es cierto? También a lo largo del eje Z. Entonces, pero ¿es hacia arriba o hacia abajo el resultado? Entonces aquí yo hago la ley de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces miren, parto desde algo que está así y de ahí me voy hacia adelante con los dedos. Y como ven, mi pulgar no puede apuntar hacia arriba si yo hago este gesto con mi mano. No tiene otra opción apuntar hacia abajo. Por lo tanto, yo sé que me va a dar un vector que va a estar a lo largo del eje vertical, pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo sé que ese vector va a ser, en este caso, el vector unitario menos k, ¿ya? Entonces, como yo sabía que iba hacia abajo, pues por la ley de la mano derecha. ¿Y cómo sé que la longitud de ese vector va a ser 1? Porque justo el menos k es un vector que apunta directamente hacia abajo, pero de longitud 1. Pues comprobemos. Entonces, ¿cómo comprobamos? Pues hagamos el determinante que mostré hace un momento para ver si en efecto el vector j, producto cruz del vector i, me da menos k. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Yo lo que diría es que el vector unitario j, producto cruz del vector unitario i, es lo mismo que hacer este determinante. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería yo poner? En la primera fila siempre voy a poner así mismo, i, j y k. En la segunda fila, ¿qué tengo que poner? Las componentes x, y y z del vector que está a la izquierda de la x. ¿Cuáles son las componentes de x, y y z del vector j? Miren, el vector j, miren a qué punto apunta. Apunta justo al punto de coordenadas 1 en x, porque tiene una longitud de 1, 0 en y, ¿no? Porque no está, la punta de la flecha no está apuntando ni hacia allá, ni hacia acá, ni hacia la derecha, ni a la izquierda. 0 en y. ¿Y cuánto en k? Fíjense en que la punta de la flecha apunta ni arriba ni abajo, sino una componente z igual a 0. Es decir, digamos, cómo yo escribiría las componentes del vector y, pues las componentes del vector y es 1, 0, 0. Ahora, las componentes del vector j, miren, es que es las componentes del vector j van a ser las coordenadas x, y, z del punto donde apunta esta flechita de longitud 1. ¿A qué punto apunta esta flechita de longitud 1? A un punto que tiene coordenadas 0 en x, 1 en y 0 en k, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo este determinante, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner el vector j. ¿Cuál es el vector j? Porque en la segunda fila tengo que poner el elemento que está antes de la x, ¿no es cierto? Los elementos del vector que está antes de la x. Entonces, en este caso sería 0, 1, 0. Y después, en la tercera fila, termino poniendo los elementos de este vector. Y este vector sabemos que es 0, 1, 0. ¿Sí? Ya, y entonces, haciendo esta operación de aquí, pues nos damos cuenta que esto nos va a dar ¿qué? Ya, entonces tomo el i, ¿no es cierto? Entonces está puesta esta fila y esta columna, y ahora tengo que sacar el determinante de esta matriz que se va a ver, de estos 4 números en pocas. Entonces tengo que multiplicar esto por esto y esto por esto, pero como ven me va a dar 0, porque 1 por 0, 0 y 1 por 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, i por 0 me va a dar 0, entonces ya no le escribo a ese. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner este de aquí, ¿no es cierto? El menos, pero con menos. Entonces pondría menos j, aquí abro un paréntesis para, digamos, poner el determinante de la matriz que se va a lograr ver. Entonces, ¿qué es lo que se va a tapar para develar qué es lo que se va a poder ver y así poder hacer
el determinante de esa matriz que va a quedar. Entonces lo que debería tapar es, miren, como este elemento está en la primera fila, segunda columna, entonces tapo la primera fila y la segunda columna, y como ven que la matriz que se va a terminar viendo tiene todos ceros, entonces el determinante de ese va a ser 0, entonces yo también voy a tener aquí 0, por lo que, digamos, esta componente se va también. Ya, y ahora miren qué voy a hacer. Ahora avanzo a través de la primera fila hasta el último elemento que es el K. El último elemento de esa fila, ¿no es cierto? Que en este caso es el K. Y lo que tengo que hacer es tapar la primera fila, tercera columna. Entonces yo pondría K, ¿no es cierto? O sea, tenía ya, miren, tenía I por 0 menos J por 0, ¿sí? Y aquí tendría más K, ¿sí? ¿Por qué? Multiplicado por qué. Entonces yo tendría aquí, miren, si yo, aquí hice algo mal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice mal? Escribí 2 veces el mismo vector, ¿sí ven? Entonces aquí escribí el J muy bien, pero acá no puse el I, puse el J mismo, ¿sí? Entonces el vector J sí, sus elementos son estos, pero las componentes del vector I no son estos, es este más bien. Ya. Bueno, miren, si volviéramos a hacer, ¿no es cierto? Entonces cogería el I, taparía la primera fila, la primera columna, y aquí el determinante de la matriz que se ve es 1 por 0 y 0 por 0, entonces aquí también me regresa este resultado. Miren, ¿qué pasa si es que yo avanzo al J? Entonces pongo menos J, y ahí tengo que poner el determinante de la matriz que se ve, y en este caso va a ser, los números que van a sumar van a ser este y este, pero si ustedes hacen esta multiplicación en diagonal y esta multiplicación en diagonal, otra vez les da 0, entonces hasta ahí no cambia nada. Y ahora sí me voy al K, ¿no es cierto? Y lo que tengo que poner aquí es el determinante de la matriz que se ve. Entonces, si yo tapo la primera fila y la tercera columna, fíjense en que los números que se ven, ¿sí? Son justo esos que están ahí, ¿no es cierto? Estos que están aquí. Entonces, yo hago la multiplicación diagonal hacia abajo, me da 0, pero la multiplicación diagonal hacia arriba me da 1. Y como tengo que cambiar el signo, entonces yo tendría aquí menos 1. Entonces, como ven, esto de aquí, esto me da, al final de cuentas, menos 1 por K, es decir, menos K. ¿Ya? Entonces el producto cruz de J por I me dio menos K. Eso. Listo. Ahora, ¿cómo se conectan, por ejemplo, lo que les mostré antes del área del paralelogramo con el producto cruz? Resulta que, ¿qué longitud? Bien, como les menciono, si yo tengo un vector A y hago el producto cruz con un vector B, entonces la cuestión es que estas de aquí, es un nuevo vector, ¿sí? Ya, ¿cómo saco ese nuevo vector? Ya les mostré. Pero la cosa, ¿y qué propiedad tiene este vector? Que siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B, por lo tanto, va a ser perpendicular al plano que contenga A y B, ¿sí? Ya, pero ahora, ¿qué tal si nosotros queremos saber el módulo de este vector, la longitud de este vector nuevo, ¿sí? Que se obtiene al hacer esta operación. Entonces, la longitud de ese vector es justo, miren, el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre los dos. Pero recuerden que esto de aquí era la forma en cómo nosotros obteníamos el área del paralelogramo, ¿sí? Recuerden que nosotros partimos de esto y le transformamos, en vez de usar el seno, usé el coseno, y después usé el ángulo comita, y en vez de la puse la comita, y ahí descubrimos que en efecto esa era otra forma de calcular esta área, ¿no? Todo esto de aquí correspondía ¿a qué? Al área del paralelogramo. ¿Cuál paralelogramo? El área del paralelogramo, bueno, esto más o menos, ¿no? O sea, si yo pongo aquí más o menos, dependiendo, para que el área del paralelogramo siempre me salga positiva, de manera que si yo hago estas operaciones y me sale negativo, yo le cambio de signo, es decir, le pongo por, multiplico este valor por menos, y ahí obtengo el área del paralelogramo. Si es que al hacer estas operaciones me da positivo, yo no le cambio de signo, es decir, pongo un más antes, y digamos ahí obtengo el área del paralelogramo. En pocas, el valor del área del paralelogramo sabemos que es esto. Entonces, nosotros definimos un vector A cruz B, como les mostré hace un momento, y lo que sabemos es que el módulo o la longitud de esa flecha nueva que obtenemos, que es perpendicular a A y a B, pues esa longitud se puede calcular usando esta expresión, que a su vez es la forma de hallar el área del paralelogramo formado por A y B. Ya. Finalmente, para el último uso de este video del producto cruz, les voy a mostrar, digamos, cómo tendríamos el volumen del paralelepípedo, ¿ya? Y ya, listo. Entonces, miren, con respecto al volumen del paralelepípedo, ¿qué tal si nosotros tenemos vectores, ¿sí? ¿Qué tal si tenemos vectores dispuestos de esta forma? Por ejemplo, aquí B, y por ejemplo aquí
C, B y C están en el piso, ¿ya? Y supónganse que tienen así A, ¿ya? Entonces esto está en 3 dimensiones, B está en el piso, C está en el piso, ya está levantadita del piso un poco, ¿no es cierto? Y este es su vector A. Ya, ahora yo cómo dibujo aquí un paralelepípedo. Un paralelepípedo es la extensión de un paralelogramo a 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de aquí tiene la forma de un paralelepípedo, ¿ya? En este caso, yo construyo el paralelepípedo a partir de estos 3 vectores, haciendo transportes paralelos como hice antes para generar el paralelogramo. ¿Qué quiero decir con eso? Que a este de aquí le voy a transportar hasta la punta del B de manera paralela, es decir, sin inclinarle ni alzarle esta flecha. Entonces, si hago eso, digamos, voy a tener una flecha aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí es la misma de acá, pero transportada. Ya, a esta flecha también le voy a transportar acá, entonces yo le tendría así en esta punta, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es a esta flecha le transporto acá arriba. Y entonces yo tendría esta punta así. Y a esta flecha le transporto acá arriba también. Y tendría esta punta así. ¿Ya? Entonces, miren, ahora, digamos, esta flecha de aquí le transporto a esta punta de acá. Y yo tendría, digamos, esto así. Perdón. Si tuviera esto así. O viéndole de otra forma, a esta flecha le transportaría acá, ¿ya? Y luego a esta flecha, que es la misma flecha de aquí, transportadora les transporto a la punta de acá y tengo esto así, ¿no? Ya, ahora esta de aquí le transporto acá y me da esto. Sí, ahora esto le transporto acá y me da esto, ¿sí, cachan? Ya, este es el paralelogramo, perdón, paralelepípedo, en 3 dimensiones. Y yo lo que quiero saber es el volumen de esto. ¿Ya? Entonces, en una figura en 3 dimensiones, como esta, el volumen se halla sacando el área de la base y multiplicándole por la altura, ¿sí? Entonces, miren, el área de la base, ¿sí? Entonces, el volumen del paralelepípedo, del paralelepípedo, ¿sí? Que es una figura espacial que se construye, digamos, con transportes paralelos, como hice hace un momento, con estos 3 vectores, ¿no es cierto? Ya, entonces, le voy a anotar al volumen, esto es lo que yo me pregunto, ¿ya? ¿Cómo calculo el volumen del paralelepípedo? Entonces, para calcular el volumen del paralelepípedo, lo que voy a hacer es, notarle así, volumen B del paralelepípedo, ¿sí? Bueno, ya. Sí, volumen del paralelepípedo. Ya, yo sé que esto es igual al área de la base, es decir, un número que cuantifique esta extensión espacial, superficial, ¿no es cierto? El área de la base, tengo que multiplicarle por altura. ¿Ya? Y entonces la altura aquí, miren, va a corresponder a la longitud de este segmento, ¿sí? Esto va a ser la altura, ¿no? ¿Cómo yo hallo la longitud de este segmento? Podría pensar. Y entonces, bueno, a esto le voy a llamar la altura h. ¿Ya? Entonces, para hallar el volumen del paralelepípedo es el área de la base por la altura, ¿no es cierto? Que la altura en este caso viene a ser esta longitud de aquí, que en pocas es la longitud que yo encontraría acá, esta longitud, ¿sí? Ya, entonces, área de la base por la altura. Ahora, el área de la base, fíjense en que justo lo que tengo en la base del paralelepípedo es un paralelogramo. Y yo sí sé cómo sacar el área del paralelogramo, como haciendo el producto el producto punto de B con C, ¿sí? Recuerden lo que vimos hace un momento, ¿no es cierto? Que, ya, esperen un momento, voy a proponer esto dibujándolo, ¿ya? Entonces, un ratito. Entonces, simplemente, miren, estoy diciendo que en la base es este paralelogramo y nosotros sí sabemos cómo sacar el área del paralelogramo. Recuerden, el área del paralelogramo era un vector con el otro vector, el módulo multiplicado por el seno del ángulo que hay entre los dos. Es justo esto, ¿no? Sí, es decir, yo puedo saber que esta área de aquí se obtiene como, digamos, es lo que acabé de decir hace un ratito, ¿no? B cruz C módulo va a darme el área del paralelogramo. ¿Por qué? Porque el área de este paralelogramo es simplemente el módulo de este lado por el módulo de este lado, ¿sí? Por el seno del ángulo que hay entre los dos. Esto vimos en este mismo video, ¿ya? Entonces,
lo que les decía aquí, ¿no? Que esto de aquí es el área del paralelogramo. Entonces, ¿formado por qué? Por el vector A y B. Entonces, en este caso, el paralelogramo está formado por el vector B y C. Por eso, digamos, el módulo de este producto cruz me va a dar el área del paralelogramo. Entonces, el área de la base es simplemente todo esto, ¿ya? Acá. Entonces, nosotros podemos ya poner eso, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que el volumen del paralelepípedo va a ser igual a el módulo de B, perdón, sí, el módulo de B, de B cruz C, de B cruz C. Esto de aquí es el área, ¿no es cierto?, del paralelogramo formado por B con C. El módulo de B cruz C me da el área del paralelogramo formado por B y C, ¿ya? Ahora, tengo que multiplicarle por la altura, ¿ya? Ahora esta altura, fíjense en que corresponde justo a esta longitud. Y yo esta longitud de aquí la puedo obtener si es que yo proyectara, miren, la longitud de aquí es justo la longitud del vector proyección A sobre N, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy a tener aquí, miren, ¿qué tal si es que yo proyecto esta flecha, esta sobre el vector que está aquí paradito, la flecha A sobre el vector que está parado? Entonces yo pongo aquí un foco y le enciendo, ¿sí? Y aquí están, digamos, imagínense, aquí tengo un palito así, y aquí tengo luz, y acá está una pared. Entonces la sombra sobre esa pared de este palito, cuando pongo luz en este lado, eso es la proyección del vector sobre la pared, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto de aquí es como la pared, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá un foco, aquí está un foco de luz, ¿no es cierto? Entonces va a ir la luz así, y como esto de aquí le va a tapar, entonces se va a proyectar sombra en la pared acá. ¿De dónde hasta dónde? Desde aquí hasta acá. Entonces, esta flecha azul que dibujé aquí corresponde a la dirección que tiene la pared, ¿sí cachan? Ya. Entonces, yo sí puedo hallar cuál es la dirección que tiene la pared, porque justo la dirección de la pared es perpendicular al plano que contiene a C y a B. Si es que, digamos, la dirección que tiene la pared es perpendicular a el plano que contiene a C y B, quiere decir que yo podría usar el producto cruz para obtener esa dirección. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál es la dirección de la pared? La dirección de la pared es la misma dirección del vector que obtendría si yo hago el producto cruz de B con C. Miren, si yo hago el producto cruz de B con C, me sale un tercer vector. Es decir, si hago B producto cruz C, ¿sí? Ya, eso me va a dar un tercer vector. Un vector que va a ser perpendicular a B y también perpendicular a C. Es decir, por aquí, por la ley de la mano derecha, miren, si yo hago B, cruz C, entonces tendría que poner mi mano en dirección B, de ahí mover los dedos hasta C, y la única opción que tengo es de parar el pulgar así. Por lo tanto, el vector que es perpendicular a B y a C, cuando hago ese producto cruz, me refiero a un vector que va hacia arriba. Entonces, supónganse que ese vector que va hacia arriba es este de aquí, ¿ya? Ya. Entonces ahora mi intención va a ser, miren, este vector de aquí tiene justo la dirección en la que está, digamos, dispuesta la pared, ¿no es cierto? ¿Ya? Sobre la que se va a proyectar la sombra del vector A, ¿ya? Entonces, la cuestión es que a mí me interesaría, ¿sí? De la dirección de esta flecha, de esta flecha, solamente su dirección, ¿sí? Entonces, miren, esta flecha azul es el vector que se obtiene al hacer el producto cruz de B con C, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es no toda la flecha azul ahorita, sino que lo que me interesa es la dirección de esta flecha azul. ¿Por qué? Porque la dirección de esta flecha azul es la dirección de donde está la pared, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hallo a través de esto la dirección de este vector? Pues la dirección de este vector va a corresponder al vector unitario de este vector, ¿sí cachan? Entonces, lo que en pocas necesitaría yo hallar es el unitario de la flecha azul, y así yo estoy hallando la dirección en la que estaría la pared sobre la que se va a proyectar mi vector A. Entonces, la cuestión es esta ya, que cómo yo hallo la dirección de este vector de aquí. Fíjense que B cruz C es un vector, que en pocas es esta flecha azul. ¿Cuál es el vector unitario? Me voy a preguntar ahorita. Entonces, ¿cómo hallo yo los vectores unitarios? Esto ya lo mencioné anteriormente. Supónganse que tienen un vector V y ustedes pueden expresar el vector V como el módulo de V por su vector unitario. Así.
Entonces, el vector unitario en general se obtiene si es que al vector se le divide para su módulo, ¿sí? Entonces, miren, todo esto es del vector. Si yo le divido para su módulo, voy a obtener el unitario, ¿sí? Entonces, este unitario, el unitario del vector B cruz C, ¿sí? El unitario de este vector. Todo esto de aquí es un vector, ¿no es cierto? Ya, entonces el unitario de este vector, va a ser igual a ¿qué? Al vector en sí, dividido para su módulo, ¿ya? Entonces el módulo es B cruz C, ¿ya? Bacán. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Ya, este unitario le voy a llamar simplemente N. ¿Ya? N, ¿por qué? Porque, digamos, en general se le dice vector normal a otro cuando este vector es perpendicular a este otro o a un plano que contenga estos otros vectores, ¿sí? Entonces, el vector normal va a ser perpendicular a C y a B, ¿sí? Y además va a tener una longitud 1. Entonces, el vector N que estoy poniendo aquí es esta flechita de longitud 1 que tiene la dirección en la que está la pared. Ahora recuerden, ¿qué pasaba si yo proyectaba el vector A sobre un vector unitario? Entonces, si yo proyecto este vector A sobre este vector unitario, justo voy a obtener esta longitud, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo proyecto este vector A sobre este vector unitario? Pues simplemente haciendo el producto punto entre A y este vector unitario, ¿sí? Entonces, y resulta que la proyección de A sobre el vector unitario, ¿qué es lo que me va a dar? La proyección de A sobre el vector unitario me va a dar un vector que tiene justo esta longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la longitud de este vector proyección es justo la altura, ¿sí? ¿Cómo yo hallo la longitud del vector proyección cuando aquello sobre lo que yo proyecto es el vector unitario? Pues haciendo simplemente el producto punto. Eso es de lo que hablé hace un momento. Para yo hallar la proyección de un vector sobre un vector unitario, lo único que tengo que hacer es el producto punto del vector que se proyecta sobre el vector, el vector proyectado sobre aquel sobre el que se proyecta. Sí, es decir, en este caso, A producto punto N me va a dar la proyección de A sobre N, me va a dar la longitud de ese vector, ¿no es cierto? Entonces, en pocas, esta H yo la puedo obtener si es que hago el producto punto de A, ¿sí? Con producto punto con N, ¿ya? Aquí, este punto de aquí es una multiplicación de un número, ¿sí? La multiplicación de la escuelita. Fíjense que esto por esto, A producto punto N, me da un número. Entonces, todo esto es un número que va a estar multiplicado por otro número, porque esto es una longitud de un vector, ¿no es cierto? Ya. Entonces, digamos, este puntito negro de ahí viene a ser multiplicación entre dos números, y este de aquí es producto punto. ¿Entre qué? Entre este vector y este vector, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el n, yo ya sé que le puedo expresar de esta forma, fíjense. Yo le puedo expresar como, B cruz C, ¿no es cierto? Este es mi vector n, ¿sí? Sobre, digamos, el módulo de B cruz C, así, ¿ya? Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como este es un número, yo le puedo sacar afuera, ¿sí? Tipo, por ejemplo, si ustedes tienen este vector 3, 9 y 21, ¿sí? Supónganse que tienen este vector. Yo puedo sacar, reexpresar este vector diciendo que este vector de aquí es igual a ¿qué? Entonces, como que yo saco factor común aquí, aquí y acá 3. Entonces yo puedo poner el 3 afuera, ¿sí? Y yo tendría aquí 1, 3 y aquí 7, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, este vector de aquí es el mismo vector que está acá, ¿ya? Si no ven por qué, entonces pueden realizar esta operación y ver que en efecto llegan acá arriba, ¿sí? Entonces, digamos, si yo multiplico 3 por 1 me da el 3, si yo multiplico 3 por 3 me da 9, y si multiplico el 3 por 7 me da 21. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo meter un número un número real a un vector multiplicando este número real a cada uno de los elementos del vector, ¿sí? O yo puedo como que extraerle aquí y sacar factor común 3, 3, 3 y proponerlo de esta forma, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, ese como número 3 que saqué en este ejemplo sería como el número que está aquí en el denominador y yo le estoy sacando afuera, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo le saco, digamos, yo podría expresar esto como el rato que le saco,
saco una fracción, ¿no es cierto? Entonces saco 1 sobre B cruz C, así, ¿ya? Entonces, digamos, en pocas lo que hice ahorita es, digamos, le saqué y le estoy poniendo aquí 1B cruz C. Le estoy poniendo así, ahí. Ya, pero esto por esto es simplemente, es simplemente esto, ¿no? B cruz C módulo. Y esto se simplifica. Por lo tanto, el volumen de mi paralelepípedo, lo puedo obtener si yo hago el producto punto de A con el producto cruz de B con C, ¿sí? A esto de aquí le dicen triple producto, y el triple producto lo que da es el volumen del paralelepípedo, comprendido por los vectores que son parte del triple producto. Miren, aquí, ¿cuáles son los vectores que son parte del triple producto? El vector B, el C y el A. Esos forman el paralelepípedo. Y si yo hago el triple producto sobre los vectores que forman el paralelepípedo, lo que yo hago es el volumen del paralelepípedo. Ya. Entonces, digamos, eso es lo que yo quería contarles ahorita acerca del producto cruz. El siguiente video, vamos a ver cómo vamos a usar estas herramientas para vincular las cuestiones de superficies y planos con los productos puntos del producto cruz, ¿ya? Vamos a ver cómo hallar la ecuación de la recta en 3 dimensiones y, digamos, la ecuación del plano en cómo le vamos a hallar, ¿sí? A través de estas herramientas. Entonces, ahí nos vemos en el siguiente video.